de la revelación. Apreciado oyente, en estos días de confusión, conflictos, desmoronamiento moral, luchas ideológicas a través de todo el globo terrestre, la palabra revelada, pura y viva de Dios, emerge como un gigante, sobreponiéndose a todo, para traer la única luz a nuestras vidas y la revelación final de Dios para hoy. No se aparte de nuestra sintonía, escuche y entérese de los designios de Dios para este mundo. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque en los postreros días oiréis guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en todas partes. Y todo esto, principio de dolores. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Un saludo para cada uno de nuestros radioyentes en esta nueva oportunidad de traerles otra vez el mensaje de la revelación. Recordando nuestro último mensaje, hablábamos de la necesidad de la revelación y cómo la revelación hace la diferencia entre los pensamientos humanos y las ideas y los juicios y caprichos y aún lo que podamos conjeturar de las cosas en relación con Dios y su palabra. La revelación hace la diferencia. Recuerdan como el apóstol Pedro, el hombre que respondió al maestro diferente de todos los demás. Y cuando los demás comenzaron a decir lo que el mundo conjeturaba de él, la palabra, y unos Elías y unos Jeremías y quizás algunos de los profetas, vino Pedro por inspiración de Dios, porque el Padre de la Gloria le había revelado, según las palabras textuales del mismo maestro, le había revelado la palabra que él necesitaba para saber lo que ningún otro hubiese podido saber. Por revelación, Pedro supo lo que ningún escriba, ni fariseo, ni nadie pudo saber en aquella ocasión. La revelación hizo en aquel entonces la diferencia, y la revelación hace la diferencia hoy. Cuando Dios en su gracia pone revelación en el corazón de una vida, entonces desde ese momento esa vida recibe algo que los demás no reciben. Y por eso puede no solamente entender la palabra, sino entender los misterios de Dios para la hora. Ahora bien, la revelación es siempre un mensaje nuevo cada vez que Dios lo presenta. Esto lo podemos hallar textualmente en las palabras del Maestro cuando los discípulos viniendo a él le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, ¿por qué tus discípulos están haciendo algo diferente y nuevo ahora? El Maestro le dijo:
Nadie echa remiendo de paño recio, o sea, paño nuevo, en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Con estas palabras el maestro les mostró que el mensaje que él traía era un mensaje nuevo, porque en cada edad ha sido algo nuevo y diferente lo que el mensaje de Dios ha sido para esa generación. Por ejemplo, cuando Dios se propuso dar su palabra antes del diluvio, Dios tomó dos hombres, a Enoc, séptimo de Adán, y a Noé. El mensaje de ambos fue nuevo. Al oír a Enoc o saber lo que Enoc dijo, Enoc estuvo predicando un mensaje que fue nuevo hasta este tiempo, porque habló hasta de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo no había venido ni siquiera la primera vez. Noé también predicó algo nuevo y revolucionario. No había antes llovido sobre la tierra. La Escritura dice que lo que había sobre la tierra era un rocío que venía sobre la tierra. Pero el mensaje de Noé era que iba a llover, no que iba a continuar el rocío. Los antidiluvianos no aceptaron este mensaje nuevo. ¿Y qué pasó? Perecieron porque no aceptaron lo nuevo que Dios estaba dando para esa hora. Lot, por ejemplo, predicó el mensaje revelado por los ángeles a sus yernos. Los ángeles le revelaron a Lot que ellos habían venido para destruir la ciudad, para destruir todo ese pueblo, Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas. Entonces, Lot fue a buscar a sus yernos, a los que iban a casarse con sus hijas, y cuando les dijo que iba a caer y a llover fuego del cielo para consumir y acabar con eso, aquellos jóvenes no aceptaron ese mensaje nuevo, porque nunca se había oído que iba a caer fuego del cielo. Pero el resultado fue que perecieron. Cuando Dios se propuso libertar a Israel de Egipto y de la mano de Faraón, Dios levantó a Moisés con una vara. El mensaje de Moisés fue nuevo. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto y sacrificio en el desierto. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué hizo el pueblo? Faraón y su ejército no lo aceptaron y hasta el último momento resistieron hasta que persiguieron a Israel después que había salido de Egipto. Todos sabemos el resultado. Perecieron en el Mar Rojo. Cuando el Señor Jesucristo vino y se manifestó, vino Él también con un mensaje nuevo. Un mensaje que escandalizó y ofendió a los escribas y fariseos. Ellos tenían el mensaje de la ley en ritos y ceremonias, etc. Y con la ley tenían sus tradiciones humanas. Algo característico de cada edad. El maestro le dijo en aquella ocasión: invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición. Así que cada edad tiene esto como una característica, que agregan y añaden a la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, esta mezcla de tradiciones, dogmas, interpretaciones, etcétera, cosas que los hombres le agregan a la palabra, no hacen más que pervertir su sentido, ignorando que está escrito que el que le añade a las palabras, dice Dios que le añadirá las plagas del libro del Apocalipsis, y el que le quita, le quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Está escrito en el libro de los Proverbios: no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. El mensaje del Señor era nuevo, era revolucionario. No significa esto que estamos fuera de la palabra, aun cuando aquellos lo interpretaron así en su tiempo. Sí significa cosas nuevas, sí, pero reveladas de la misma palabra. Porque la revelación nunca contradice la palabra del Señor. Porque está escrito: todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. ¿Por qué? Jehová se complació por amor a su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Dios en todo tiempo, cuando trae un mensaje nuevo, lo trae de su propia palabra, pero da su interpretación a su tiempo, y la gente ya fija en sus conceptos, no admiten ni creen que lo que está siendo dado es palabra perfecta de Dios. Así que esto es revelación, Dios magnificando su palabra. Ese mensaje del Señor, cuando Él lo dio, era nuevo completamente. La interpretación ya fija de los escribas y fariseos
y religiosos no les permitía aceptarlo. Ya tenían su propia interpretación de la ley en la Biblia. La acumulación de años de enseñanza humana, acostumbrados a creer de manera ya fija, no podían ver ni examinar lo nuevo que el maestro enseñaba. Por eso le dijo, vino nuevo se echa en cueros nuevos. Y vino nuevo es enseñanza nueva, pero enseñanza en la misma palabra. Para los escribas y los líderes religiosos de su tiempo, el maestro llegó a ser un hereje, era un falso profeta, era un maestro falso, mas para Dios esa era su perfecta interpretación de su palabra en su tiempo, porque era la palabra para la hora. Esa misma historia había de repetirse a través de las edades. Lo que hicieron con el maestro, habían de hacerlo cada vez que el Señor se propusiera presentar palabra nueva en la edad. Cada vez que Dios se dispusiera a dar su palabra, habría la mayoría obrando de la misma manera. Y ya es historia para nosotros el efecto en el mundo desde la Reforma para acá, para no irnos un poquito más atrás. Desde que Dios, en cumplimiento a su palabra, comenzara a restaurar la iglesia verdadera. Tomemos, por ejemplo, ya lo que es historia, a Lutero, como un ejemplo para comenzar. En su tiempo, el siglo XVI, la iglesia estaba sumida en las más densas tinieblas. Eran como los huesos secos que vio Ezequiel en la visión. Y haberle preguntado a cualquiera si vivirían, hubieran respondido como Ezequiel, tú lo sabes, porque nadie hubiera podido decir que iba a vivir. En medio de tantas tinieblas, producidas por la corrupción de la palabra, por perversión de la verdad, cuando la mercadería religiosa llegó al colmo. En ese tiempo, Dios levantó a Lutero, y el mensaje de Lutero fue un mensaje nuevo y revolucionario. Por cuanto era contrario a la interpretación del día, era un mensaje completamente nuevo. Ya por siglos la iglesia estaba fija en sus creencias, en sus dogmas, en sus tradiciones humanas. Según sus interpretaciones, la salvación era por la fe, era por las obras, no por la fe. Por eso entonces todo se compraba y todo lo vendían. La verdad es que no ha habido mucho cambio en esto todavía. Entonces, en aquella ocasión se levantó Lutero con su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Lutero? La justificación por la fe. Ese fue el mensaje, la esencia del mensaje de Lutero, basado en la revelación para la hora, para ese entonces. Revelación de la palabra que estaba oculta, pero que Dios en su tiempo lo iluminó. Lutero pudo ver que en la Escritura era claro, el justo en su fe vivirá. Los líderes religiosos de su día le persiguieron, le difamaron, le llamaron hereje, le llamaron hijo del diablo. ¿Por qué? Porque este mensaje era nuevo. Y como tal era contrario a lo que ya por siglos ellos creían y enseñaban. Pero eso no amedrentó a Lutero. El poder de esa revelación le animó a proseguir, porque era la palabra de Dios para la hora. Y como pólvora sabemos que se regó por todo el continente, manteniéndose hasta hoy esta verdad. El justo en su fe vivirá. No era esa toda la revelación. Esa era la porción para la edad, porque Dios la da por porción de fe en fe. Toda su palabra en medio de tantas tinieblas hubiera hecho mal, hubiera cegado a muchos. Esto muy bien puede ilustrarse en lo natural. Una persona acostumbrada o por un tiempo estar encerrado en un lugar completamente oscuro, si se le toca salir afuera para que la luz del sol le dé de golpe, esa persona puede quedar ciega. Dios, que es sabio en su providencia, no pudo dar toda la luz que el mundo necesitaba para entonces. Dio la porción necesaria, y siendo que el mundo estaba en esas tremendas tinieblas espirituales, en esas edades de tremendo obscurantismo, Dios dio esa pequeña porción suficiente para regar sobre el continente y despertar las simientes predestinadas que para esa edad aceptarían el mensaje de Dios. El justo en su fe vivirá. Dios dio lo suficiente y necesario para comenzar así su restauración, y lo hizo mediante un hombre, Lutero, con el justo en su fe vivirá, o sea, la justificación por la fe. ¿Por qué no vieron los líderes religiosos de su día esa verdad? Dios no les dio que vieran ni entendieran.
Para poder ver lo que Lutero vio, necesitaban revelación de Dios. Y esa revelación era nueva para esa edad. No que era nueva en la Biblia, estaba en la Escritura, pero Dios simplemente permitió que la luz viniera para esa verdad en ese tiempo. Y para hacerlo, levantó un hombre que fue Lutero. Ahora, tomemos otra edad, la edad de Wesley en Inglaterra. La edad levantada por Lutero, en ese tiempo comenzó luego a decaer. Los que la practicaban comenzaron a mezclarla, a hacer lo mismo que los anteriores. Y esa verdad fue hallada en decadencia. ¿Qué hace Dios? Recordemos que Dios está restaurando porque eso es su promesa. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios resuelve añadir otra porción de su palabra. Levanta a Wesley con un mensaje nuevo. ¿Qué mensaje trajo Wesley? ¿Qué vio Wesley para traer el mensaje? Como Lutero en su tiempo, Wesley vio algo nuevo. Dios le reveló la porción nueva para esa edad. Le reveló la santificación. ¿De dónde la sacó Wesley? De la misma Biblia de Lutero. Lutero no vio esta parte, Wesley sí la vio. El hombre solamente puede ver lo que Dios le revela. Por eso está escrito, a vosotros es dado conocer los misterios. A vosotros, a un grupo determinado en cada edad, Dios le revela sus misterios. Los que rodeaban al maestro en su tiempo no pudieron ver los misterios. Pero el Señor los tomaba parte y les decía, a vosotros es dado conocerlo. Como Lutero conoció el misterio de la justificación como una revelación, aun cuando estaba en la Biblia, eso fue todo lo que él necesitó conocer. Así en su tiempo Dios le dio a Wesley la santificación. Y Dios así arrojó luz nueva de su palabra para esa edad. Las iglesias reformadas lamentablemente persiguieron a Wesley y los que creyeron como él. Pero él no se amedrentó en su propósito. Su mensaje tuvo eco en los predestinados de la hora, como fue en el tiempo de Lutero también. La mayoría, usted sabe, siempre rechaza el mensaje nuevo. Y a quienes Dios da revelación, a los pocos, esos son los que la reciben y prosperan con él. El maestro siempre ha mostrado por la Escritura que es una minoría la que recibe el mensaje. Por eso él dijo, no temáis manada pequeña, porque el Padre os ha placido daros el reino. Para los luteranos y otros de la fe reformada, el mensaje de Wesley era un mensaje nuevo. Y ya sabemos que él fue echado de muchos lugares. Los que tenían sus principios ya fijos no podían creer lo nuevo. Este vino nuevo era para cueros nuevos, simiente de Dios para esa era predestinada. Cuando esta porción con los años comenzó a ser también mezclada, Dios volvió a dar una porción nueva de su palabra. A principios de este siglo, Dios derramó de su Espíritu Santo y restauró los dones. Hombres y mujeres comenzaron a recibir el bautismo en el Espíritu Santo como al principio. Y esta verdad de Dios fue recibida igual que las otras por los líderes religiosos. Este mensaje nuevo tampoco fue aceptado. Solo los predestinados de la hora pudieron ver por revelación lo que era y lo aceptaron. A esta altura, en 3 etapas, Dios había restaurado las 3 verdades fundamentales: justificación, santificación y bautismo en el Espíritu. Pero en esta edad, Dios prometió la restauración total de su verdad. Esta etapa es la edad de toda la palabra. Las cosas que no vinieron a la luz con justificación, santificación y bautismo en el Espíritu, en esta edad debieran salir a la luz. Tal manifestación de la verdad requeriría de un profeta, y esto fue lo que Dios hizo para esta edad. Estando ya el mensaje de restauración final, ¿cuál sería la reacción de los hombres y mujeres, de los líderes religiosos, de los grupos ante el mensaje nuevo? ¿Qué cree usted? Tiene que ser igual a las otras edades. No podía haber cambio. El mundo religioso hoy no puede reaccionar diferente del de ayer, porque el mensaje hoy es también nuevo, como lo fue en Pentecostés a principios de siglo, como lo fue nuevo con Wesley, como lo fue nuevo con Lutero, como lo fue nuevo con el Señor. Es el mensaje hoy, el mensaje de perfección por obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios. La esposa del Cordero
es de su misma naturaleza, como lo fue en el principio Eva de Adán. Fue de su carne y de sus huesos. Entonces, si el esposo, Cristo, es la palabra, su esposa tiene que ser de la palabra, separada totalmente de mezclas y tradiciones humanas. Y esta edad está mezclada. El mensaje de hoy es justamente para hacer la separación, para quitar esa mezcla, porque esta edad es la edad de la mezcla. Por eso el Señor dice que la iglesia de Laodicea de esta edad ni es fría ni caliente, sino que es tibia. Y esta condición ha hecho que Dios la vomite de su boca. Estoy hablando con religiosos. Apocalipsis 3 está esa historia. Ahora, Dios dice, por cuanto no eres ni fría ni caliente, sino por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Esta generación está vomitada de la boca de Dios. ¿Qué tiene Dios en su boca? Su palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta edad ha sido expulsada de la palabra por su mezcla de enseñanzas humanas con su palabra. Y la novia, la esposa del Cordero, que hoy es su novia porque todavía no se han llevado a cabo las bodas del Cordero, tiene que ser una novia pura de su palabra sin mezcla. Eva mezcló la palabra en el principio, y los hombres y los religiosos a través de todas las edades han mezclado la palabra. Pero estamos en la edad final, cuando Dios viene a recoger a su novia y tiene que ser una novia pura de la palabra. Por eso entonces, ante la mezcla de enseñanzas humanas hoy con la palabra, el Señor ha enviado un mensaje nuevo. ¿Para qué? Para hacer la completa separación, para que hombres y mujeres predestinadas para la hora puedan separarse totalmente de todas las cosas que son tradiciones, invenciones humanas, que nunca han estado en la palabra, ni que nunca las ha enseñado tampoco la palabra. En esta condición, los religiosos de esta edad hacen lo mismo que los anteriores, porque este mensaje de restauración es nuevo para los que tienen ya sus conceptos fijos. Las personas que ya tienen su concepto ya fijo de su creencia en la Biblia, él no querrá salirse, como tampoco quisieron salirse aquellos a quienes Lutero les predicó, aquellos a quienes Wesley les predicó, y aquellos a quienes el bautismo en el Espíritu a principios del siglo se manifestó. Pero es una repetición de la historia. Las cosas se repiten continuamente. Por eso la mayoría no recibe el mensaje de la hora, que es un mensaje nuevo. Mas hay un pueblo predestinado por Dios para esta edad como las anteriores. Este pueblo está recibiendo este mensaje. Es un mensaje nuevo y final para hoy. Un mensaje viejo no ofende ni alarma a nadie. Es el mensaje nuevo el que alarma, porque Dios siempre lo ha hecho así. En el tiempo del Señor Jesucristo, por eso Él dijo, el vino nuevo del mensaje nuevo que yo traigo tiene que ser echado en cueros nuevos. La gente no quiere el vino nuevo, sino que dice que el añejo es mejor, dando a entender el maestro con estas palabras, que a la gente le gusta más bien las ideas y los conceptos de los cuales ya están fijos por años. Y nos dicen, sí, nosotros hemos creído así toda la vida, pero el Señor Jesús mostró que Él vino con un mensaje nuevo. Y la historia nos prueba a través de las personas que hemos mencionado, como reformadores a quienes damos crédito que fueron hombres enviados por Dios, que su mensaje tuvieron el mismo efecto que el mensaje del maestro en su día. A Lutero no le recibieron su mensaje sino aquellos que fueron simiente predestinada para recibirla. Y lo mismo Wesley. Y en toda edad, cuando Dios ha enviado palabra, la inmensa mayoría, y especialmente ya religiosos y fíos, no reciben el mensaje. ¿Por qué? Es un mensaje nuevo. Dios siempre lo ha hecho así. Y el mensaje nuevo es el que alarma. El mensaje viejo no. El mensaje nuevo es el que ofende a la gente. Y esta edad no podía pasar desapercibida. El mensaje nuevo, porque es un mensaje de la revelación de Dios, en la cual en este mensaje Dios en su providencia está sacando a la luz todos los errores, todas las mezclas, todas las cosas entre las cuales las gentes han estado mezclando su palabra con las cosas del mundo, con las tradiciones, con los dogmas, con las ideas. Por eso, para recibirlo y creerlo, tenemos que tener revelación de Dios como Pedro. Entonces seremos bienaventurados,
porque lo que hemos creído no ha venido por revelación o por alguna carne humana, ni por sangre, como dijo el Maestro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mensaje de hoy es un mensaje nuevo, totalmente nuevo, revolucionario, es verdad, porque es un mensaje de toda la palabra. Es Dios sacando afuera todas las mezclas de tradiciones. No importa cuántos siglos o años la Iglesia esté arrastrando con estas cosas que no están en la Escritura. Mientras que no estén, el Señor en esta edad está separando el trigo de la paja. Está haciendo Dios que la palabra se mantenga pura. Y repito, estamos en la edad final. Ninguna persona que estudie la Biblia podrá dudar esta verdad. Estamos ya pisando el umbral del fin, cuando todo lo que vemos será quemado. Y como dice el profeta Malaquías, Dios no va a dejar ni raíz ni rama. Pero Dios prometió que antes de ese día iba a enviar a Elías, un hombre con el espíritu de Elías, para restaurar la fe de los hijos a los padres, para que tengamos hoy la fe que tuvo Pedro, la fe que tuvo Pablo, la fe que tuvo Juan, o sea, la revelación en su pureza como fue dada en el primer siglo por la revelación del Espíritu Santo. Y amigo mío, el mensaje de hoy, por eso repetimos, es un mensaje nuevo, un mensaje que quiere Dios con él apartar todas las cosas, porque por cuanto viene el tiempo del recogimiento de la iglesia y la novia tiene que ser raptada, la que será la esposa del Cordero. Si ha de ser la esposa del Cordero, tiene que ser del mismo material de él, como Eva fue de Adán, tomada de su costado. Cuando él la vio, dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. El Maestro es la palabra, el Cristo es el Verbo que se encarnó. Él viene a buscar una iglesia que sea palabra pura. Él no viene a buscar una iglesia mezclada con ninguna cosa. No importa cuán vieja sea la tradición o cuán viejas son los principios. Él viene a buscar una iglesia que sea pura en verdad. Y la pureza de esa iglesia viene por el lavacro del agua, por la palabra de Dios. Y amigo mío, esa es la razón de que el mensaje de esta edad es un mensaje nuevo. Porque Dios con este mensaje lo que quiere hacer es purificar la iglesia, la novia, la que Él viene a buscar. Tiene entonces que ser igual a lo que Él es. Él es la palabra, la novia, la llamada iglesia de esta edad, tiene también que ser la palabra del Señor. Amigo mío, esta es la verdad de Dios para hoy. Una vez más hemos llegado a usted con un nuevo programa. Confiando que le haya agradado, le invitamos a escucharnos nuevamente el próximo domingo a la hora de costumbre, a las 7:30 de la mañana. Si desea escribirnos, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto.